Buenas noches, soy Marco Antonio de la Parra, dramaturgo y director artístico del Teatro de la Finisterra. Y estoy entre contento y melancólico de presentar lo que viene. Deberíamos, si no hubiera habido pandemia, haber estrenado hoy Mauro en el Teatro de la Finisterra dentro del marco de Teatro Hoy, organizado por FITAM. Pero estamos presentando donde se puede y como se puede, contra viento y marea, haciendo teatro de todas maneras. Hay invitados de Concepción, de la Octava, de las redes regionales del Biobío. Y quiero presentarles hoy a nuestra querida compañía, la Familia Teatro, quienes compartirán con ustedes un extracto de la obra Mauro, dirigida y escrita por Eduardo Luna. Las preguntas y comentarios serán para el conversatorio después, a través de Facebook. Y acuérdense que también hay un aporte libre que pueden hacer para la compañía a través de un link que encontrarán en Facebook. Nos vemos a la vuelta. Mauro, en lengua indígena, significa lugar desde donde brota el agua. Mauro, a pesar del daño sufrido, sigue estando vivo. El agua, aunque contaminada, se rehúsa a agotarse. A pesar de que en la construcción del tranque taparon con cemento las napas subterráneas por donde emergía el agua se sigue filtrando. Por eso lo que vemos hoy es una enorme piscina de desechos, cuando tan solo debiera ser una olla de desechos. En la cara posterior del tranque se ve como las motobombas trabajan todo el tiempo para quitar el exceso de agua. Pero el agua seguirá ahí, porque Mauro está vivo, se manifiesta, nos llama a movilizarnos para que se destruya antes del inminente colapso.
Territorio rocoso, cordillera de la cuarta región de Chile, un campamento cercano al tranque de relaves minero El Mauro, acondicionado para llevar a cabo la más radical de las huelgas de hambre que Chile haya experimentado en su historia, una enorme bandera negra. Inicia el día 21 de huelga. La noche anterior, el último de los huelguistas inició su proceso. La mesa bien puesta, para no comer. Aquí todas las mañanas ponemos la mesa y hacemos como que comemos. Nos hace sentir medio normales. Y por lo menos para mí la idea de ser medio normal me deja bien satisfecho, ¿sabes? Pero no será medio torturante eso de hacer que se come cuando no se puede comer, don Pedro. ¿Por qué hacer torturante si a uno le funciona? Se me ocurrió empezar a hacerlo en los días que estuve solo. ¿Y cómo sentía que me funcionaba? Cuando llegó la lanza y lo seguimos haciendo juntos. Bueno, si usted quiere no lo hace nada y se queda acostado. Nosotros podemos ayunar solos. Sí, funciona. ¿No me cree? No, si le creo, pero a lo mejor a mí no me funciona. Haga la prueba. Total, ¿qué pierde? Claro. No se pierde nada. Lo que sí tiene que tener en cuenta es que esta cuestión no es nada un juego, es una cuestión ideológica que la traigo mi apito. Él quedó huérfano a los 8 años de padre y a los 10 de madre se tuvo que ir donde su abuela. Pero ella falleció cuando él tenía 11 años, así que de ahí lo recogió el empleado de un fondo cerca de Caimanes. Pero los patrones no lo quisieron, lo empeluchaban y le pegaban por puras cosas chicas. Y la señora que lo recogió no podía hacer nada porque los patrones tenían derecho. Así que mi papi se arrancó y a patita pelá llegó Mauro caminando. Y ahí la señorita Andaure le dieron al ojo y comía por trabajo. Él nunca se sintió ni un poquitito normal. Siempre se sintió guacho, botado, enrabiado por la muerte de sus papitos. Por eso mi apito nunca pudo hacer un montón de cosas, como hacerse cargo de mí, por ejemplo. A mí mi amita me tuvo así nomás. Él nunca me miró, yo sí a él, porque mi amita de chiquitito me dijo quién era mi apito y de él me contó todo esto que yo le estoy diciendo, para que yo no le tuviera a él esa rabia que él le tenía a los de él. Mi apito cuando se murió no tenía idea que yo era su hijo. Hay muchas cosas que hizo, pero que no supo en qué terminaron solo porque no se sentía normal. Por eso yo siempre me he dicho a mí mismo que donde esté o cómo esté, tengo que sentirme lo más normal posible. Así que si no vamos a comer, es mejor hacer como que comemos. Hagamos como que comemos entonces. Para sentirnos medio normales. A sentirnos medio normal. Usted, Lancy, haga quesito asado, porque hoy me vino antojo de comer quesito asado. Yo voy a hacer pancito amasado. Don Pedro, pero mejor espero que termine de hacer el pan para hacer el queso. Tiene razón, pero yo soy rapidito, así que en la espera no se me distraiga nada. Media canción y el pan ya se hornea. Los reales del valle solo en los oídos de Pedro Soto. Javier y Nancy escuchan lo poco que se alcanza a escuchar. El pan ya está en la mesa. Ya pues, Javier, sírvase calentito. Que ya lo sacó del horno. ¿Ve que soy rapidito para hacer pan? Esos más chiquititos de ahí son pa' usted, Lancy, como me dijo que era medio hipertensa. ¡Qué comedido, don Pedro! Una partitura corporal detallada para no desayunar. Javier, sírvase. Aún no logra entrar en la dinámica del desayuno. Después de usted, don Pedro. No sea leso. Póngale quesito asado. A la Lancy le queda bien rico el quesito asado. Lentamente comienza a entrar en la dinámica. Comienza a construir la partitura corporal de su no desayuno. ¿Está bueno? Sí, está bueno, don Pedro.
Siempre que hagamos esto, acuérdese que no es nada un juego, es una cuestión ideológica para no sentirnos tan guachos, botados, enrabiados. Sí, don Pedro. El no desayuno de los tres se convierte en una serie de acciones físicas de alta perfección coreográfica. Disminuye la intensidad en la medida que aparentan saciar sus estómagos. ¿Se va a fumar un cigarrito conmigo, don Pedro? Ella quiere que le acompañe a fumar. ¿Usted fuma, Javier? Antes de fumar, te por un tiempito, ya que esa porquería. Es que la Lancy no para, oiga. Bueno, a querer uno no. Nah, muy temprano para mí. Cuando llegue Cristiancito, después nos fumamos uno con él. Oiga, ya quiere llegar Cristian. Depende. A veces después del desayuno, otras veces le ha tocado andar haciendo gestiones en Santiago, así que llega tarde. Pero de que viene todos los días, viene. Todos los días nos tiene que hacer el examen físico para mandarle el resultado al doctor que se consiguió en Santiago. ¿Se consiguió un doctor en Santiago? ¿Y por qué no uno de acá? Porque tiene que ser ético. Cristian tiene miedo que cualquier doctor de acá esté comprado por la minera, po, y por lo mismo mienta sobre nuestro estado de salud. A usted le debería tocar hoy día su primer diagnóstico, ¿ah? Porque hay que establecer bien cómo estamos y cómo vamos evolucionando. ¿Conoce la declaración de Malta con respecto a las personas que están en huelga de hambre? No. Esa no es cuestión ética. Esa declaración es como un protocolo médico, po. ¿En el 2010 no la usaron? No, nunca hubo médico con nosotros en el 2010. Nosotros no fuimos a huelga así nomás. Es que en ese mismo año, al Héctor Yaitul, un dirigente mapuche, le había ido bien con una huelga de hambre en el sur. Los temas mapuches, claro. Así que por eso nosotros decidimos hacerlo también, pero sin ningún conocimiento. Ah, aquí el Cristiancito nos va a ir preparando súper bien, oiga. Seguramente aprendió usted y de lo que vivieron, po. Claro, seguramente. Y cuando el Cristiancito llega temprano, también nos hace las entretenciones. ¿Las entretenciones? Trae las cartas para jugar brisca y los instrumentos para la canción que estamos haciendo. Están haciendo una canción. Sí, pues estamos haciendo una canción. A don Pedro se le ocurrió que hiciéramos esa canción para que reflejara lo que vamos sintiendo día a día en la huelga. Y a Cristian le pareció que era una buena opción de autocuidado, pues. Así que se puso con los instrumentos. Todos los días le componemos un poquitito más. Y la idea es terminarla cuando lleguemos al final de la movilización. Bueno, de que llegamos al final también. ¿Y por qué dice eso? Que si no ha venido nadie, ¿cómo vamos a llegar al final de la movilización? ¿Usted conoce el petitorio? Claro que lo conozco. Tiene un solo punto, y ese solo punto dice clarito que exigimos la destrucción inmediata del tranque relave del Mauro. Nosotros no vamos a aceptar propuestas de diálogo de la minera, porque sabido es que esos diálogos solo sirven para que pongan plata arriba de la mesa y nos terminemos traicionando entre nosotros mismos. Por eso, lo único aceptable es el cumplimiento del petitorio, o de lo contrario, seguiremos en huelga hasta las últimas consecuencias. Así que vamos a llegar a un final de movilización igual, vivo o muerto. Bueno, pero para que podamos exigir el cumplimiento del petitorio, primero hay que ponerle presión con los medios de comunicación. Si nadie se entera que estamos aquí, ni a ellos ni a nadie le va a importar su vida. O la de don Pedro, o la mía. No, yo me imagino que estamos aquí para que el hambre y la muerte valgan de algo, ¿o no? Eso es verdad, Lancia. Yo le he dicho a Cristian que no hemos salido ninguna cosa. Yo me meto a mi celular todos los días para ver si nos nombran en algún lado y nada que nada. Cristian está en eso, pues. Pero ¿cómo no va a ser difícil si nadie quiere irse en contra del dueño de la minera? Eso también es verdad. Esto va a funcionar. No se nos va a poder comparar con ninguna otra huelga de hambre en Chile. Nosotros en 2010 pensábamos lo mismo. Pero nosotros estamos siguiendo el modelo de los huelguistas irlandeses del año 81. ¿Sabía usted, Javier, que uno de esos irlandeses hasta fue diputado en Gran Bretaña, estando encarcelado y en huelga de hambre? No, no tenía idea. Nosotros nos preparamos, Javier. Estudiamos el paso a paso de cada uno de los movimientos de esa huelga del año 81. Por lo mismo, nuestra primera acción fue usar el modelo diferenciado de ingreso. Cada 10 días se integra un nuevo huelguista para alargar lo más posible la movilización. El siguiente paso es visibilizarnos, obviamente, y ganarnos el apoyo de la gente. Y para eso nombramos a Cristian como vocero. Tendremos que confiar en él. Esos irlandeses
Eran parte de un grupo separatista que se llamaba IRA. Estaban en la cárcel y dentro de ella no luchaban por salir, sino para que se les reconociera su calidad de presos políticos. Hicieron 4 huelgas. La primera consistía en andar pilucho, la segunda en llenar de caca las murallas de sus celdas, la tercera una huelga de hambre que no funcionó, y luego vino la más radical, la que para nosotros es una inspiración. El líder del movimiento, Bobizán, el mismo que llegó a ser diputado, fue el primero en morir el día 66 de huelga. Luego le siguieron otros 20 fallecidos y 40 terminaron el proceso vivo, pero con daño irreversible en su ojo, con sus capacidades cognitivas atrofiadas y con severas perforaciones en su intestino. Ustedes en el 2010 duraron 81 días. Otros han durado 120 días. Y si uno se pone a buscar en internet, está lleno de historias de huelga de hambre con una cantidad importante de días. Pero ningún fallecido. ¿A qué me quiere decir? Solo quiero que deje de poner en duda cómo estamos haciendo las cosas, porque aquí somos harto más serios que en todas las huelgas de hambre que se han conocido en Chile. Ya están castigándose los niños. Cristian Flores Tapia en una esquina del campamento. Instrumentos musicales, naipes, una cámara. A ver, ¿con qué se están cacheteándose hoy día? Y queso asado y pancito amasado. Yo mismo lo hice. Oiga, ¿y habrá quedado algo para mí o Javier Olivares ya se lo comió todo? No, si este niño come como pájaro. Venga, Cristiancito, siéntese en su lugar que yo le sirvo al tiro. Muchas gracias. Cristian va hacia la mesa y su mirada en Javier. Se cruza con Pedro Soto. Pedro Soto percibe el aroma del verdadero desayuno de Cristian. Huevos con tomate y ajo. Pedro Soto ya no es Pedro Soto. O más bien, veremos una versión de él. Una versión hambrienta. ¿Y cómo pasó su primera noche, Javier? Bien. El colchón es medio duro nomás. Hoy los colchones los cedió el internado Illapel, son nuevitos, ¿ah? Bueno, habrá que irlo amansando nomás entonces. Hay que irlo amansando nomás entonces. Claro. Es bueno que esté acá, compañero. Sí, pues bueno. ¿Y la Nancy? ¿Cómo pasó la noche la Nancy? Dormí poco, pero estoy bien. Oiga, Nancy, usted ya pasó los 10 días, así que tiene que ir cuidando el gasto de energía y dormir poco, un gasto de energía innecesario. Si le cuesta dormir, aplique los ejercicios de respiración que yo mismo le enseñé. Y además, en vez de estar fumando tanto cigarro, mejor fúmese un cigarrito acá, porque eso sí que la van a hacer a dormir, pues. Pedro Soto acechando a Cristian. ¿Qué? A cada segundo profundizando más en la sensación que le provoca el aroma de la comida real. Saliva, mucha saliva. ¿Cómo que qué? ¿Qué tengo? ¿Comiste rico en tu casa, maricón? Oye, Pedro, yo no te voy a aceptarte que vos me vengáis a tratarme así, ¿ah? Sigue hablando, chancho maricón. Que si seguía hablando, más te siento lo que comiste. Oye, Pedro, no sigáis, ¿no veis que me estáis dando derecho a forrarte, weón? ¡Ah, para lo que me importa que me aforrí! Uno aquí dando la vida por vos y vos que así. Venís tempranito a monearnos que podís comer. Pedro, tú no estás aquí por mí. Primeramente, estás aquí por ti. Segundamente, estás aquí por todos tus compañeros. ¡No me vengáis a discursiar, chancho! Oiga, don Pedro, cálmese. ¡Vos no te me acerqué a mí! Huevitos con tomate y ajo, ¿cierto? ¿Cuántos huevitos te hiciste? ¡Querés que se nos reviente la hiel! ¿Cómo voy a querer eso, Pedro? No seas malo en la cabeza. Entonces, ¿por qué chucha no te late los dientes? ¡No, no te tapes la boca! Que sentir el olor es mejor que no sentirlo. Cae lentamente de rodillas delante de Cristian. Se observa a sí mismo, se autocompadece, limpia su saliva. Discúlpame. O sea, disculpe, Cristiancito.
Yo no quería faltarle el respeto, es que me vino una cosa que no había sentido antes. No lo pude controlar. No, no, discúlpeme usted a mí que no me haya lavado los dientes, que salí medio apurado de la casa y no que quería llegar a buena hora. Claro, como cualquiera que sale en la mañana apurado y quiere llegar a buena hora. Bueno, claro, como cualquiera, pues. Pero usted no es cualquiera. Que sale apurado de la mañana en su casa y tampoco va a encontrarse con cualquiera. Los detalles, Cristiancito. Hay que pensar siempre en los detalles. Tiene toda la razón, don Pedro. Nunca más me oyó. Nunca más. Pedro Soto, agotado por el esfuerzo físico, se desploma. Yo le había dicho a usted que cada día amanece un poco más raro. No le ponga tanto tampoco, ¿quiere? Le pongo, porque no son pocas las cosas que le pasan. Que no estamos en una situación normal, pues a todos nos afecta de manera distinta. Ve, un hombre con experiencia en estas cosas se lo está diciendo. Es que usted lo viene viendo recién nomás. Y usted ayer se fue temprano, no lo vio en la tarde. Se apersonó para el almuerzo falso, porque eso que usted vio, el desayuno, lo hace para todas las comidas. Bueno, la cosa es que ayer, después del almuerzo falso, se encerró en el baño porque decía que no podía parar de hacer caca. Después solo salió para que tomáramos la once falsa y volvió a encerrarse de nuevo en el baño diciendo la misma cuestión, que no podía parar de hacer caca. Oye, que no hace caca. ¿Cómo hacer caca si no tiene nada en la tripa? Claro. Oiga, ¿y cómo va con esa cosa del silencio? Con eso va bien. Tuvo buenas ideas suyas traerle el personal estéreo. Ahora cuando le va a venir la cuestión, se pone el personal estéreo, escucha su música y se tranquiliza. ¿Y a usted no le ha pasado nada algo así? Por lo menos hasta ahora no. ¿Qué le pasa con el silencio, don Pedro? Nada, una lecera nomás. No es nada una lecera. Aquí no se podía ni estar con los escándalos que hacía. ¿Le digo que es una lecera? Bueno, y yo le digo que no, pues. A ver, Nancy, ¿usted quiere venir a poner en duda mi palabra sobre lo que yo creo que es una lecera o no? ¿O usted me quiere venir a imponer su punto de vista acerca de lo que es o no una lecera? Mire, mejor pongámonos de acuerdo en que simplemente pensamos distinto, ¿le parece? Tendrá que... Qué bueno, porque con el Pedro no se puede hacer otra cosa que seguir con los protocolos y estar atentos nomás. No sirve de nada que nos sobrepreocupemos porque su cabecita está bien. ¿No ven que después de echarme la tremenda foca se terminó disculpándose? Eso no lo habría hecho nada si estuviera malito en la cabeza. Bueno, ¿y cuál es el problema que esté malito en la cabeza? Si después de hartos días sin comer es posible que le pase más de alguno. Claro está. Bueno, el problema es que para seguir en huelga, bueno, todos tenemos que estar bien en nuestras facultades mentales y todos los días en la anamnesis tenemos que responder si acaso queremos seguir en huelga y para responder sí o no la cabeza tiene que estar buena. ¿En qué cosa dijo que tiene que preguntar? En la anamnesis. ¿Y esa cuestión qué es? La revisión médica. Ah, la revisión. Todos los días hay revisión médica. Sí, ya me contaron. Oiga, la Nancy va a ir a preparar la asamblea, porque hoy tenemos varios puntos que discutir. Ah, y oiga, Nancy, aproveche de despertar al Pedro también. Por favor. ¿Va viendo que las cosas ahora se hacen harto distinto a como se hacían antes? Sí. La Nancy ya se preocupó de dejármelo clarito. ¿Le contó algo? Algo como que. Como lo que pasó. ¿Lo que pasó el 2010? Claro. ¿Por qué me pregunta? Porque me la tiró de que fuimos mulas por no habernos muerto. Yo no le he dicho ni una cuestión. Bueno, que si usted mismo lo ha hecho estudiar para esta huelga la cabra solita, de haber sacado conclusiones también. Bueno, ¿y para qué se urge? No, no me urjo. Ah. No, solo que me es incómodo que a uno lo vean como que es mula o que fue mula. Oiga, Javier, deje que la cabra piense lo que quiera, si lo importante es que ahora es distinto y eso lo sabemos usted y yo nomás. ¿Le parece bien cómo estamos ahora? ¿Cómo no me va a parecer bien? Bueno, es que ahora los objetivos son otros también. Sí, pues sí sé. No es que antes nos hayamos equivocado. No, si no equivocamos. No nos equivocamos, simplemente Ay, nos equivocamos. Bueno, quizás sí. Ay, nos equivocamos, Cristian. Bueno, es que quizás yo tampoco tenía en ese tiempo la madurez como para llevar a cabo un proceso como este. Usted a mí no me tiene que dar explicaciones por algo que pasó hace 10 años. Es que hace 10 años que no te veo. Sí. Y que nunca
¿Pudimos hablar bien de lo que pasó? Para mí todo lo que pasa está claro, Cristian. ¿Y qué pasó según tú? Lo que pasó nomás, po. ¿Y qué pensáis de lo que pasó? Pienso lo que pienso nomás, po. Ajá, la mansa respuesta, po. Puta, dele con la cuestión, ¿no? Y le doy, po, hombre, le doy. A ver, ¿qué pensáis tú, po? ¿No te enseñaron nunca que no se contesta con una pregunta? Fíjate que no. Guaso y letreado. Igual que vos nomás, po. No, a mí no me vengáis a meter en el mismo saco de la ignorancia que a vos, weón, porque a mí después la vergüenza me enseñó muy bien. Y a mí también. Cristian, los dos. Cabrito. Fuimos los soldados de los primeros dirigentes que se pusieron en la construcción del tranque. Juntos quemamos neumáticos, cortamos caminos, le dimos de cadenazo los cables de la luz. Para finalmente ver cómo cada uno de esos dirigentes que nos habían convencido que la Tierra por principio, por amor al origen, no se le entregaba a quien quisiera destruirla, terminaran vendiéndose por $23 millones. Entonces, si esa misma vergüenza nos enseñó los dos, ¿por qué desapareciste tanto tiempo? Que después de la huelga del 2010 se me transformó la vergüenza. La de antes era movilizadora, pero esta no daba para mostrar la cara. Tuve vergüenza de haber comido. De haber tenido que darme cuenta que el mismo diputado que nosotros solitos dejamos entrar a la movilización, el mismo que nos llevaba los churrascos, los chocolates, la leche y cuántas cosas se nos ocurría, el mismo que nos decía que comer era parte del manual de una huelga de hambre exitosa, que nos decía que lo único que teníamos que hacer era actuar bien el dolor, era el mismo diputado que por no dejarlo negociar la plata que legítimamente nos correspondía a nosotros, nos iba a traicionar contándole a la minera de que estábamos puro mintiendo. Fueron varios nuestros errores, pero esa huelga también ayudó a que pasaran cosas buenas. Para ti quizás sí. A mí no se me da en la cabeza lo penca que hayamos sido con nuestras propias familias. Escuchando como nuestras mamás lloraban porque pensaban que no íbamos a morir. Es que teníamos que hacerlo así, hombre. Para no perder credibilidad. ¿Sabías tú que la mamá de Esther falleció creyendo que su hija no había podido ser mamá por las consecuencias de la huelga? Cuando en realidad lo que le pasa a Esther es que le gustan las mujeres. O los hijos del Marcelo. Creen que su papá lo mató a la huelga cuando en realidad fue la diabetes, que nunca se trató. No, y espérate. Mi mamá piensa que yo no tuve más pareja por alguna defunción sexual, que me agarró la huelga. Cuando en realidad yo sigo queriendo a la Marta. Que se haya casado, yo me conformo con ir a verla una vez a la semana a su casa. Pero no le puedo decir eso a mi mamá. Porque todos los que estuvimos ahí tenemos que seguir manteniendo las consecuencias de esa huelga falsa. Bueno, falso o no falsa, sin esa huelga no habríamos agarrado todas las fuerzas que tuvimos después, y eso es lo que a ti te cuesta entender. En el 2015, cuando casi le ganamos el fallo a la Corte Suprema para que la minera derrumbara el tranque, en este mismo campamento, más de 300 personas presionaron a esos jueces, invocando el sacrificio y los nombres de los 11 huelguistas del 2010. Todo Chile sintió la vibración de lo que aquí estaba pasando. Puta, ¿de qué sirvió toda esa vibración si el tranque sigue estando ahí? Puta, sigue estando ahí porque el mismo abogado que asesoró la defensa de Chile en La Haya tuvo que venir a intervenir. Entonces la vibración no era tan fuerte. ¿Para qué me cagáis lo que quería decirte? ¿Qué quería decirme? Que esta es la pelea definitiva. Aquí, los maurinos, vamos a cerrar nuestro propio círculo trágico. Los mismos que dejaron de entrar a la minera vamos a ser los mismos que la vamos a hacer desaparecer. No puede ser de otra forma.
lo veremos bajo el indiferente azul del cielo. Esta meditación es un consuelo bajo el indiferente azul del cielo. Esta meditación es un consuelo. Bueno, como puede ver, esta es una de las actividades que yo creo que más valoramos nosotros como grupo porque como que nos despeja. Javier hoy día nomás tomó la dirección musical, pero ya se siente la diferencia con lo que estamos haciendo antes, ¿cierto? ¿La sienten o no, compañeros? Sí, Sí, a mí me pues. gustó. Puta, Caleta, yo se estoy escucha bastante bien. agradecido porque me hayan dado la oportunidad, la verdad, de tomar la dirección. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió surgió la idea de hacer una canción? A mí se me ocurrió. Es que me gustaba la idea como de dejar una especie de registro musical de esta experiencia. Sí, desde el primer día de huelga empezamos a trabajar en la canción, primeramente con Pedro nomás, y luego cuando llegó la Nancy, se sumó la Nancy, y ahora que se sumó Javier también a la canción, pues. No, bonita. Sí. ¿Y Sí. cómo se llama? El indiferente yo azul del Para cielo. Nahuel se llama. Ah, parece que no. No tiene nada nombre todavía, ¿eh? No. Usted Ya que la me- escuchó podría sugerir un nombre, po. Uno que pegue como hit de radio. ¡La va a mandar a la radio! No, Ya sería es que bueno, eso es hombre. como Ponerle no, a mí me como La marketing, radio no Carolina, tenga- oiga, Nos mucho me acuerdo una visibilizamos, polola nosotros que ayer nomás tuve. discutíamos con la Vos seguís Nancy sobre con lo Julio mismo. Leal, están a pescar al Bastante tiro, fuerte, yo creo que eso es lo que necesitamos. hay que Queríamos mandar- visibilizar la Cristian, huelga, hay que visibilizar. Cristian, yo creo que deberíamos enfocarnos en la estrategia comunicacional que vamos a desarrollar. Yo no sabía que tenían una canción, pero tampoco me parece tan relevante como para poder hacer algo con ella. Ustedes están experimentando una situación gravísima y por lo mismo, si logramos comunicar bien lo que aquí está pasando, podríamos sensibilizar a todo un sector de la población que no tiene ninguna cercanía con este tipo de problemática. Y por otro lado, a ese segmento que ya está sensibilizado, podríamos incluso movilizarlo. Con una marcha, dice usted. Con una movilización simbólica, más bien. A ver, ¿cómo es eso? Por ejemplo, si miles de personas suben a su perfil de Facebook la bandera negra de la huelga, esa simple acción va a ser mucho más efectiva que una marcha, porque el impacto es inmediato y además se puede replicar en otras regiones o incluso fuera de Chile. Imagínense, si miles de personas, o incluso millones de personas, preguntándose, ¿qué significa esa bandera negra? Ese simple hecho va a hacer que todos los medios nos pongan atención, y eso es lo que necesitamos acá, pero con urgencia. Eso que dice usted está muy bien. Pero aquí nosotros tenemos que ganarnos a la gente. Y para eso, la gente tiene que conocernos. Tenemos que lograr que la gente se pase el rollo de que somos ellos mismos, pero proyectados en un conflicto. Dígame usted, ¿qué pasa en Chile con las causas medioambientales? Pucha, pasan varias cosas, pero mira, yo creo en una teoría de lo que No estudié. pasa nada. La gente se muere. La gente se muere. De una u otra manera la gente se muere y a nadie le importa mucho quién muere. Tienes toda la razón. Y por lo mismo creo que ante la importancia de la situación que están experimentando, de lo relevante que significa, incluso en un contexto más global y ante el deterioro físico que ya se está evidenciando en varios de ustedes, bueno, yo no creo que una canción, comunicacionalmente hablando, nos sirva de mucho. Oiga, si no queremos nada, la canción para usarla comunicacionalmente. Yo le pedí a los niños que le mostráramos para que usted se empape de la huelga, para que se empape de nosotros.
Usted tiene que conocer también las leceras que nos llenan para después darnos a conocer con fuerza al mundo. En un conflicto como este es necesario que se conozca profundamente quién es ese que va a morir. Ese que se atreve a luchar por cambiar lo que yo también quiero luchar y lo que también quiero cambiar, pero no me atrevo. Eso crea admiración. Admiración alrededor de ese personaje y después de la muerte es capaz de generar las movilizaciones más fuertes. Como pasó en la huelga de Irlanda del año 81. ¿La conoce? Sí, Cristian me habló de eso. Oiga, créame cuando le digo que el error de varias causas medioambientales es que muchos nos enteramos del por qué se pelea, pero no tenemos idea de quiénes son los que pelean. A ver, quizás yo me expresé mal, pero eso mismo que estás diciendo es lo que yo quiero que se logre con esta huelga. Yo estudié harto antes de aceptar este trabajo y quizás por lo mismo me puse muy ansiosa y no entendí que la canción era solo para compartir y conocernos, como empezaron a hablar de la radio, no sé, pero yo me preparé, traje hartas cosas, traje mucho material que lo tengo ahí en el maletín, traje unos documentales que también podrían... Nancy Araya, mucho gusto. Javier Olivares, a servirla. Pedro Soto, mucho gusto, mijita. El gusto es mío. Patricia Benavente es mi nombre. Pero díganme Pati nomás. ¿Ya? Pati, ahora que nos saludamos con la verdadera voluntad de conocernos, ahora sí podemos empezar, ¿no le parece? Me parece. Empezamos entonces. Empecemos.
Mantengamos la compostura, vamos al vivo. Oye, y la Nancy está sin imagen, o sea, está sola. Ya. ¿No hay que apagar la cámara de la Nancy? Nos muteamos por mientras, ¿verdad? Tenés que o salirte, mi amorcito. Estamos en Hola, vivo, compañeros. estamos en Hola, vivo. saluden a Estamos en vivo. todos. Hola, Saludan. ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Ahora le damos el pase a Marco para que modere esta parte. Sí, esta parte que es el conversatorio, que parece que va a ser bastante interesante, ¿no? Es un trabajo arduo. Hay una situación dramática que es una bomba de joyería y hay un trabajo de acentos y de grupo muy, muy, muy interesante. ¿Cómo empezó este proyecto, Mauro? A ver, está Eduardo por ahí, que lo veo. Sí, aquí estoy, Marco Antonio. Después de Painecur, o sea, hace un tiempo atrás, yo venía con la idea de trabajar algo sobre el universo y los agujeros negros. Y eso era por un lado. Y lo otro era el tema de no abandonar completamente lo netamente, o como la raíz de la inspiración de Painecur, que tenía relación con material sobre pueblos originarios, qué sé yo. La idea de no abandonar completamente eso, pero sí que no se nos identificara como una compañía que trabajaba sobre temas netamente mapuche. Empecé a como intentar vincular estos dos mundos y llegué a la arqueoastronomía. Y desde la arqueoastronomía llegué al caso de Mauro como conflicto y como empezar a relacionar ciertos materiales periodísticos y materiales teóricos en relación a lo que había sucedido en Mauro y toda la devastación como arqueológica, social, etcétera. O sea, era un mundo súper complejo de abordar y por eso decidimos también como darle un proceso como de mucho aire a la investigación. ¿Cuánto tiempo tomó esto, me decías? Partimos investigando a principios del año 2018, recabando estos materiales teóricos, periodísticos, etcétera. Después, en el año 2019, ya con un corpus teórico, nos fuimos acercando hacia la comunidad. Tuvimos una muy bonita recepción de parte del Cristian Flores, que es un dirigente que ha estado desde el año 2018 representando a distintas comunidades. Él es una persona, es un símbolo de las luchas medioambientales en Chile hoy día, ya a esta altura. Es una persona que está muy presente en las distintas zonas de sacrificio como uno de los líderes ambientales más potentes de Chile. Y él tuvo una muy bonita recepción con nosotros, nos abrió todo, o sea, su gente, su casa, todo, su familia, y también nos hizo muchos los nexos con distintas comunidades, no solo en Caimanes, sino que en Salamanca, en Camisa, etc. O sea, de alguna manera pudimos hacer como un recorrido de distintas comunidades, no solo centrándonos como específicamente solo en Caimanes o en Mauro o los maurinos, sino que también como con otras comunidades de la región, de la cuarta región. Sí, si hay preguntas del público, las pueden hacer a través de Facebook, preguntas, comentarios, para que me los hagan llegar. Y recuerden que hay un link para un aporte libre para la compañía. Estaba pensando en esto de la huelga, ¿no? La huelga de hambre, que cobra una dimensión metafórica más allá del hecho real, ¿no? Y que es muy impresionante como juego muy de ustedes, ¿no? Esto del Painecur, que era el debate. Aquí también está el debate, ¿no? El debate fuerte en este trabajo de personaje alrededor de la huelga. ¿Tuviste contacto con gente que, bueno, cómo armaron esto? La huelga... No, a ver, estamos cerrando el audio de acá. La huelga surgió porque efectivamente
en el 2010 los comuneros de Caimanes vivieron una huelga de hambre. No es una huelga de hambre como lo que se cuenta acá en la obra. En la obra intentamos aludir a una huelga anterior, pero una huelga donde supuestamente algunos huelguistas comieron. Eso no es real, sino que lo que se puso fue en contraste con esta nueva huelga más poderosa, una huelga donde vamos a ir efectivamente a la muerte, etc. Sirvió como contraste. Pero lo que pasó efectivamente en esa huelga del 2010 fue que existió la tradición de ciertos políticos que apoyaron esa huelga. Fue un hito súper importante de lucha para los comuneros en el 2010. Sin embargo, esa tradición que existió desde el lado más bien político, lo que generó fue un abandono de todos los apoyos que tenían, un abandono comunicacional súper fuerte. Entonces, además, coincidió esta huelga de hambre con el caso de los 33 mineros de la mina San José. Entonces todas las comunicaciones se centraron finalmente en la mina San José, y ellos en el día 40 llevaban la huelga hasta el día 40, y el día 40 es cuando surge este quiebre, y soportaron 41 días más sin un nivel de visibilización importante, etc. Entonces, de alguna manera, para nosotros el restituir o reconstruir el tema de la huelga de hambre tenía que ver también con hacer justicia a un proceso legítimo que ellos habían levantado, pero que no surtió los efectos que ellos querían. Entonces, de alguna manera, la huelga es también hacerle justicia a ese proceso que ellos vivieron anteriormente. Hay un comentario que me llega acá, de Felipe Andrade Gallardo. Un abrazo grande a la familia Teatro, maravillosa obra, tremendo trabajo de adaptarnos a los tiempos de tanta incertidumbre para el arte y para el teatro. La canción, ¿de dónde salió la canción? ¿De quién es la canción? La canción, la letra es un poema conflictivo de Borges. Es un poema apócrifo de Borges. Para nosotros Borges, o sea, lo que significa Borges, más allá de que sea una figura conflictiva en cierto punto, para nosotros Borges era como el poeta más, ¿cómo decirlo? Como con una relación más bien con el tiempo, el espacio, o el que en algún momento habló sobre el tiempo y el espacio. Astronómico. Más astronómico, claro. Entonces, tomamos, y la historia de este poema era bien interesante porque era un poema que la autoría no se descubrió sino que hasta un momento en que, porque su señora desconocía el poema, y una periodista argentina descubrió en un programa de radio en un pueblito de Argentina, descubrió que era efectivamente de su autoría, porque lo había leído en este programa de radio, pero entonces nos parecía como interesante que fuera este poema, por un lado, como en una relación con el tiempo, la muerte, y esta cosa como de nebulosa que existía sobre su autoría. Desde ahí surge la canción. Y la música ahí compuesta por el Alexis Moreno, y ahí apoyada por el Vicente y el Francisco, que son nuestros músicos. Oye, sí, eso quería decir, que yo compuse esa letra y después se grabó con mucha dificultad también. Claro, compuse la música para esa letra y después se grabó con todas las dificultades que implica también trabajar a distancia con los músicos, con el Vicente que grabó ahí algunos instrumentos, el Pancho que terminó haciendo la mezcla final, con todas las dificultades que implica estar a distancia. Esto no calza aquí, ya, vamos para Y el trabajo también que llama la atención del acento campesino, ¿no? Que está muy logrado y se le da una estatura en medio de esta escritura dramática, de esta huelga, que es todas las huelgas, ¿no? Una cosa como metafórica grande en esto. ¿Cómo se trabajó el acento campesino?
Ahí debería contarnos la Nicole, que es de la región. A ver. Bueno, primero, como cada actor tiene su propia metodología de trabajo, de todo, pero también hay un sector común que es la investigación que hicimos todos en el mismo territorio, no solo de viajar o de eso, sino de los documentales que vimos sobre este conflicto y otros, pero también pasa que yo viví muchos años en la cuarta región. Yo me devolví hace 2 años, algo así, a Santiago a integrarme a la familia, pero antes de eso estuve 6 años allá viviendo en la región y me tocó trabajar también en teatro y hacer producción también por toda la región, y es increíble como pasa en todo Chile, que uno, como esos memes que dice, eres de tal parte si reconoces tales palabras, como eso de Valparaíso, como salida de cancha, pan batido. Bueno, la cuarta región tiene sus propias particularidades que se fueron agregando también acá, como el decir niños, claro. como no son los chiquillos, no son los cabros, son los niños para allá, las niñas para acá, como esas cosas pequeñas de regionalismo que iban construyendo, y ya después también empezaba a pasar que cada personaje era como de un sector del trabajo manual o de una edad, son todos de una clase que los ha dejado este empobrecimiento ficticio impuesto por la minera en la región, pero agarrando, la idea era agarrar como esa raíz campesina del valle, como fue un valle que fue campo, que fue un valle muy fértil, que fue un valle lleno de agua, lleno de vida. Entonces tiene una tradición campesina impresionante, pero como pasa en todo Chile, de una geografía tan larga y particular, no es el mismo campesino de la sexta región, y no es el mismo sureño, no es el chilote, sino que es el de los valles interiores del Choapá. La cuarta tiene los 3 ríos, el Choapá, el Limarí y el Elqui, y cada uno tiene sus particularidades, y nos sirvió mucho también la investigación de los documentales al respecto, ver a los personajes desde esa óptica, desde la investigación de mucho documental que por la misma difusión de estos conflictos, que lo decimos también cuando estamos discutiendo, como ¿qué pasa con los conflictos medioambientales? No pasa nada, no llegan a ninguna parte, son documentales que o son invisibilizados o son con poca distribución, pero están ahí. O sea, si uno quiere escuchar cómo hablan los verdaderos protagonistas de esta historia, uno lo puede buscar porque la información está, y eso también nos sirvió mucho bueno, les sirvió más a los chiquillos, porque yo soy como la que llega de Santiago, pero sirvió mucho para investigar el color de la tesitura de las voces, como el acento regional. Bueno, estuvimos ahí también, hemos tenido... Escuchando. Sí, nos juntamos con el Cristian Flores, nos juntamos y entrevistamos gente, estuvimos en Caimanes, entonces grabamos cosas, y desde ahí también los muchachos trabajamos como un acento, más que interpretar a un personaje, capturar como la esencia del acento del lugar en los distintos personajes. Yo no sé si alguno de los compañeros quiere agregar algo. Me gustaría agregar que, perdón, evidentemente siempre hay una teatralización de la voz. Hay un referente que, claro, estuvimos en la casa, en mi caso, de Javier Olivares. Entonces empezamos a tratar de imitar en un principio desde dónde venía esta voz, más el cantito del norte, pero también eso va mezclado con varias sensaciones o estados u opiniones que tenemos acerca de los personajes. Entonces no necesariamente es exactamente la voz que estamos copiando, sino que también está procesada por nuestro cuerpo y en relación a las acciones que propone el texto también, o a cómo se desarrollan los personajes en el texto. Entonces también hay una opinión bien propia de cada uno de nosotros para crear esta voz. Hay un comentario que llega acá de Natalie: cuánta admiración al trabajo político de esta compañía y toda la investigación de campo que realizan, que es mucha, ¿no? Lo que ustedes han contado del trabajo de reconstrucción.
Es muy fuerte asistir a esta lectura dramatizada, dramatización apoyada a la lectura, más porque hay trabajo actoral de este fragmento y uno tiene la sensación de que hay una obra que uno dice, ¿cómo va a ser después, no? Y me pregunté, ¿cómo entró Irlanda aquí? Irlanda entró, ¿quién puso Irlanda? Te ríes, Nico, ¿qué pasó? ¿Cómo pusiste Irlanda, Lalo? ¿Cómo entró Claro, Irlanda? ¿cómo entró? Todo el cuento de Lira y Bobby Sands. Y eso. ¿Sabéis qué me pasó? Que acudimos a hartos materiales sobre huelgas de hambre, no solo acá en Chile, sino que fuera de Chile también. Sobre las huelgas de hambre se sabe bien poco. Encontramos muy fortuitamente, encontramos, por ejemplo, documentos médicos sobre la huelga del Machi Celestino Córdoba, encontramos distintos materiales, pero nos parecía que como esta era o se proponía, como los personajes se proponen que esta es la huelga más radical que ha vivido Chile, nos fuimos hacia esa huelga, que independiente de todo también lo crítico que uno podría hacer con el IRA, porque son gente que pone coches bombas, son gente que efectivamente generó casos bien, bien complejos. En la huelga del año 81 es una huelga muy, 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 muy radical, donde su líder fue el primero en ofrecerse y generaron esta suerte de ingreso diferenciado para durar lo más posible. También ellos sufrieron ese efecto también de que no les falló una huelga de hambre anterior. Entonces, la radicalidad con la que se propusieron esa huelga, creo que servía como para instalarle una inspiración también muy radical a los personajes. Y claro, y por eso está presente, pues, como una inspiración para los personajes, y esa huelga va a girar bastante después durante lo que sigue de obra, y va a determinar muchas cosas que tienen que ver con los conflictos también que se van a dar entre los personajes. La obra se debería haber llamado La Huelga. La huelga de hambre. Y es que Feroz, como gran potencia metafórica. Hay un comentario de Jessica Lorena Castillo que lo felicita, ¿no? Excelente trabajo, felicito a la familia Teatro, que una vez más nos sorprende con un trabajo que nos inspira al debate, a crecer en conocimiento. A mí me recordó de pronto cosas de cine, el cine de Ken Loach, el cineasta británico, es un cine muy comprometido, muy del mundo obrero, retratando siempre los entresijos y las brechas de la sociedad inglesa, ¿no? Pero acá hay un material dramático súper potente, dan ganas de verlo entero. ¿Cuánto iba a durar la obra? Que me llegaron rumores que duraba como 4 horas. No sabemos todavía, pero más o menos va a ser larga. Como para los que vieron Painecur, como Painecur. Claro. Sí, nos vamos a acercar al territorio, yo creo, de Painecur dura 1 hora 40. Y también nosotros no le tenemos como de repente hay un miedo en el teatro a hacer horas muy largas. Yo me acuerdo en la universidad lo decían, como que no puede durar tanto, pero nosotros nunca como nos resistimos un poco a ese como miedo impuesto. Primero porque en Painecur nos ha funcionado siempre ha sido como, oye, dura harto, pero no se siente. Entonces, porque al final sentimos que si la historia, desde la butaca, si la historia tiene que contarse, se va a demorar lo que se tenga que demorar en contarse la historia que queremos contar, en el fondo. Entonces hemos hecho lecturas completas ya de la obra, pero también a la hora del montaje entran los factores que son súper importantes acá, que como trabajamos nosotros como compañía, que tienen que ver con el diseño, con las luces, con las transiciones y con las cosas que no se ven en una lectura, a pesar de que esta vez tuvo unas pequeñas voces en off, pero también hay un tema con las didascalias, con el tránsito entre los momentos, que eso también hace que las obras tomen un tiempo cronológico
pero también tienen un tiempo interno que esta obra quiere además explorarlo, porque el tiempo es un tema en la misma obra. Entonces tampoco nos da miedo extendernos. Creemos No, que... no, a mí me tentaba. O sea, hay una experiencia estética, histórica, muy atractiva, digamos, en el material que están jugando. Hay una espectadora, dice Sandra Ortiz Suazo, maravillosa obra histórica testimonial y gracias. Yo creo que eso es el sentimiento del público, ¿no? Que está muy agradecido, y yo me incluyo, con ganas de verla entera, ¿no? O sea, de verla entera y ya de pie, o sea, completa. O sea, como este es un teaser, que uno queda con más ganas de saber, digamos. ¿Hay más canciones? Nosotros tenemos muchas ganas de verla entera también, Marco Antonio. Qué casualidad. Qué casualidad. Sí. No, pero hay una construcción, como si te fijas, nosotros hay un equipo de 5 actores, pero hay un equipo de 5 diseñadores también. De diseño integral también son 5. Desde el vestuario, la iluminación, la escenografía, el diseño sonoro, la composición musical, también son 5 personas más. Entonces, para nosotros también ese es un universo muy importante de cómo se ha trabajado el sonido. Están los músicos también acá, y están las diseñadoras y el diseñador. Nico, podríamos presentar al equipo también. Claro. Sí, sería bonito. Bueno, ahí se ve Carla Rodríguez. Saluda a Carla, diseñadora. Hola, Javiera Carla. Severino. Javier, que no sé si está conectado. Y nuestros músicos, Francisco, ahí saluda a Francisco, y Vicente. Ya. Son los chicos unos grandes profesionales, grandes músicos que han sido también con unos materiales que son muy inspiradores para uno como actor, que al final es el que se ve arriba del escenario, o los que nos vimos ahora leyendo, pero la construcción detrás o el trabajo detrás, ellos también han tenido harta pega y harto que nos influencia. Y nos falta solo presentar a la Pami Alarcón, que está en la asistencia de dirección. Exacto. Ahí está. Ahí está. Y ahí tendríamos más o menos el equipo que estamos trabajando en Mauro hace un par de meses, años, ya no sabemos cuánto. El tiempo se distorsiona. El tiempo se distorsiona. Y el tiempo se distorsiona en la pandemia. Se altera todo uno a través del Facebook o de Zoom. Es como mirar por el ojo de la cerradura un espectáculo enorme, ¿no? Es un espectáculo histórico, con dimensiones humanas muy bien trabajadas, una labor extraordinariamente atractiva, y esperar que la pandemia cese, digamos, y poder encontrarnos en un escenario y poder saludarnos como corresponde. Estamos ya llegando al final del conversatorio. No sé si alguien quiere decir algo como despedida a la gente que nos está siguiendo. Marco, tenemos a Johan, que es uno de los invitados aquí en el foro, que parece que estaba pidiendo la palabra. A ver, no lo veo. Johan. Acá estoy, hola. Hola. Buenas noches. Bueno, primero felicitarlo, excelente el trabajo que han hecho de investigación, de dramaturgia, trabajo actoral muy bueno, incluso el vestuario, bien cuidado los detalles. Nosotros estamos produciendo acá en Concepción, yo trabajo en un centro donde se produce, no sé, buena parte de lo que se hace en teatro en Concepción, y muchas compañías trabajan ahí. Y estamos produciendo ahora un laboratorio de programación virtual. Entonces, para nosotros es muy interesante ver la experiencia de ustedes, porque hay que resolver nuevos tiempos, nuevos formatos, nuevos escenarios. Entonces, yo les quiero agradecer también por compartir estos datos del making of, que a todos nos sirven mucho. Acá colaboramos mucho entre compañías, se colabora, la gente se repite también de una compañía en otra, y hay mucha colaboración, y creemos que por ahí van los tiros para poder aguantar esto que nos está golpeando fuerte también acá. Tenemos el problema de cómo se produce ahora una obra, cómo se ensaya, cómo se monta, cómo se distribuye, cómo se paga. Son todas preguntas que vamos a tratar de responder nosotros en el laboratorio. Lo vamos a hacer dentro de 2 semanas. Así que estamos muy expectantes, los queremos invitar también si quieren ver. Van a ser cápsulas de extractos de obra, pero obras pensadas justamente para ser presentadas en línea. Entonces, no sé, pues, estamos súper nerviosos igual, muy expectantes, así que redoblo las felicitaciones porque
es muy urgente en este momento trabajar, hacer lo que están haciendo ustedes, investigar, situarse en las localidades y poder también juntos procesar la experiencia, porque detrás de lo que está pasando ahora, venía pasando otra cosa muy potente igual. Hay que hacer sentido de todo eso. Y si dejamos que solo la televisión lo haga sentido, ya sabemos lo que va a pasar. Así, muchas gracias. Felicitaciones y sigamos trabajando juntos. Oye, muy interesante lo que dice muy interesante lo que dice el Johan, en el sentido de que si hay algo positivo de todo esto, es que, claro, nos hemos abierto que nos hemos abierto a los formatos, todo en algún momento también. Para nosotros se nos hacía muy difícil visualizar cómo generar un material online, etcétera. Es muy difícil. Para nosotros es fundamental, obviamente es fundamental el feedback con el espectador. Creemos que ahí se genera el teatro. Pero todos estos formatos, lo que hacían aportado, y es lo interesante, es que, por ejemplo, con el ciclo Teatro Hoy, hemos estado súper pendientes de los procesos creativos, de cómo cada compañía ha hecho una apertura de esos procesos. No sé si en otras circunstancias habíamos tenido tanta posibilidad de nosotros contar en profundidad lo que hacemos y cómo lo hacemos, y creo que eso es algo que va a quedar instalado de aquí al futuro. Este tipo de encuentros, de conversatorios entre distintos profesionales a propósito de las obras, ha sido muy enriquecedor, muy bonito, como para nosotros también, que nos estábamos preparando para esta instancia. Entonces estábamos muy pendientes, revisando cómo lo habían generado nuestros otros compañeros y compañeras, y ha sido muy interesante conocer el trabajo en profundidad de compañías con las que no necesariamente tenemos una relación tan cercana, pero esto nos vuelve o nos convierte convierte la experiencia en una cosa tan cercana, como que, no sé, siento que conozco mucho más a la Ana Lu y su trabajo, siento que conozco mucho más a Rodrigo Pérez y su trabajo, y etcétera. O sea, ha sido muy, muy, muy interesante, muy bonito cómo nos hemos abierto a este tipo de experiencias para poder conocernos en profundidad. Oigan, perdón, un cortito, quiero hacer un disclosure. Yo estoy muy honrado, además, de estar acá con don Marco Antonio Laparra, porque la primera obra de teatro que vi en mi vida, soy un hombre viejo ya, fue una obra de él en el auditorio de la Radio Estrella del Mar en Ancud en 1984. No sé qué fue la primera obra de teatro que vi en mi vida, don Marco Antonio, honrado de estar con usted, muchas gracias. Ya. Oye, bueno, pagaste las consecuencias. Oye, precisamente lo que comentaba Lalo, Eduardo, que visibilizar justamente estos procesos, estas aperturas de procesos creativos y también de investigación, posibilita también poner en valor ese espacio muy desconocido en la creación escénica. Y también permitir una apertura justamente a espacios culturales, centros culturales, de una programación más diversa, no solamente, me refiero al online, no solamente pensar en la obra hecha, sino que también pensar en otras etapas del proceso creativo que también pueden ser parte de una programación, de una parrilla programática de un centro cultural, incluso este espacio de conversación o una lectura. En el fondo hay una cadena, hay una etapa muy grande dentro de la creación escénica que se desconoce y que puede precisamente formar parte hoy día de las casas de los espectadores, y mantener ese contacto también con el público, que es muy importante. Cuesta mucho a veces mantener público, fidelizarlo, y es importante también mantener ese contacto permanente hoy día. Sí, la pandemia nos trajo muchas cosas malas. Una de las pocas cosas buenas que nos trajo es entender que todos estos formatos también pueden aplicarse a la par del teatro presencial, ¿cachai? Por ejemplo, ahora estamos conversando con compañeros de Concepción que quizá en un escenario presencial no podríamos estarlo haciendo. Entonces, ir entendiendo que estos formatos no son alternativos, sino que son una suma para cuando volvamos a lo presencial, son una suma para poder seguir expandiendo y irradiando los trabajos de todos e ir colaborando. Quería recuperar el boca a boca también, como que lo interesante de que esto quede colgado. Como hay gente que no lo pudo ver en vivo, o hay gente que no sabía que estaba vivo, y también para toda la gente que nos está acompañando, que vio y se tuvo que desconectar, esto va a quedar ahí, esto se puede seguir
seguir compartiendo este en vivo que va a quedar colgado en la página de Teatro Hoy, o sea, en la página de Teatro a Mil, y como todo parte de todo el ciclo de estas compañías. Entonces también invitar a hacer ese boca a boca de revisar este trabajo si lo quieren compartir. Creo que eso también genera algo hermoso. A propósito de dónde está, de que esta obra, contarle a toda nuestra audiencia de hoy, y que lo verá después, esta obra es coproducción con el Teatro de la Finisterra, sí. Cuyo director es Marco Antonio. Él es el que tuvo la generosidad de acoger esta obra y este proyecto cuando todavía ni siquiera existía el texto completo ni una carpeta, con mucha confianza. Digo esto para contarles que también estamos saliendo por el Facebook Live del teatro, y la Malá me acaba de escribir que Karina está preguntando, dice que muy desde la guata, quiere preguntarnos qué significa para nosotros este estreno por streaming. Si alguien quiere contestar, actores, actrices. Ale. Feli, no sé. Sí. Bueno, significa la primera oportunidad de poder compartir el trabajo con la gente, y por supuesto un acto de resistencia. Obviamente que hubiese sido mucho más hermoso hacerlo en vivo, pero lo vamos a hacer sí o sí. Pero es muy importante este acto de resistir, de seguir haciendo arte como acto de supervivencia, y poderlo compartir con la gente es algo muy hermoso. Y la gente quiere compartirlo. Me llegaron un montón de comentarios. Se les quitó la timidez al público, ¿no? Empieza Baltasar, dice, es que saben que se va a acabar. Grandes exponentes de este arte maravilloso. Nuevamente nos sorprenden gratamente con esta obra que visibiliza una gran problemática. Javi, también felicitaciones. Ojalá poder ver esta excelente obra prontamente de forma presencial. Silvina se cuelga de esto de relevar la importancia de los procesos creativos, aparte de revelar la importancia de los procesos creativos aparte del resultado. Y Fiorella dice, sí, el proceso creativo es muy enriquecedor para conocer todo el trabajo que hay atrás del telón. Creo que los niños y los jóvenes deben conocer los procesos creativos. Acá ha pasado un fenómeno que es bien bonito, ¿no? Estamos con Isidora Stevenson en la Muestra Nacional de Dramaturgia, llegaron 200 obras de todo Chile, decidimos que tenía que ser regional y nos íbamos a ir a la cuarta, y vino la pandemia. La pandemia, vamos a hacerlo en la cuarta, y vamos a usar todos los recursos que se han descubierto antes de la vacuna, de streaming y lo que sea, para convertir la experiencia teatral en esto que sucede en este instante. Yo veo las caras de todos ustedes, y está de alguna forma todo Chile, está la octava, está la cuarta, está la región metropolitana, estamos todos escuchándonos, contactándonos, aprendiendo los unos de los otros. Hay un recuerdo de Ancud precioso, digamos, de llevar el teatro a regiones, de traer el teatro de regiones, de que desaparezcan las regiones. En ese sentido, la videoconferencia termina con el mapa político, y aparece un mapa raro, un mapa sensible, un mapa extraordinariamente interesante que tiene mucho que ver con lo que decía Ale, de que esto se vino para quedarse. No la pandemia, los recursos que se dio para completarlo, para luchar contra la pandemia. Sí, queremos seguir utilizando todas las plataformas, pero también queremos volver al teatro, si eso es verdad. Es verdad. Y cuando volvamos, no se olviden, no solo seguirnos a nosotros, que somos la familia Teatro en todas las redes, sino también seguir a nuestros compañeros del Teatro Finisterra, porque si alguna vez, yo creo que la normalidad es un pésimo concepto, pero cuando volvamos, volveremos al Teatro de la Finisterra. Así que si siguen cualquiera de los dos canales, los dos de preferencia, se van a enterar también cuando vamos a estar nuevamente arriba del escenario. Volveremos. Sí, Javiera tiene una pregunta, dice la Caro. Con todo. Bueno, creo que es hora ya de despedirnos. Oye, Javier, antes de irnos, que Javier había pedido una pregunta. No me colgué. Bueno, era más que nada, felicitarlos un poco por la lectura. Me removió bastante muchas cosas, y les quería preguntar sobre lo mismo de esto. Hoy día era su estreno, entonces entender hasta qué etapa quedaron pre-pandemia y cómo fue luego retomar ese proceso vía online, desde el punto de vista tanto como
no sé, desde la escenografía, cómo fue esa reformulación, hacerse parte de este proceso, y desde el texto también de cómo reformularlo para una lectura que sea entendible en un tiempo súper acotado de la historia, como todo el proceso que implica el hacer una lectura vía online mediante esta plataforma igual, que es, como decían antes, hace que mute todo, y que es un proceso súper nuevo en el cual nos estamos adaptando y estamos aprendiendo. Entonces, saber cómo fue ese proceso un poco, entendiendo hasta qué punto quedaron antes de la pandemia. Eso, y muchas gracias. Y estallido social, ¿no? No olvidemos ese maravilloso, ese Claro, maravilloso nosotros trabajamos de largo, entonces nosotros partimos ensayando antes del estallido social. Entonces ya tuvimos el estallido social que generó un cambio en cómo trabajábamos. Después enero, febrero, que también hay como una mini pausa. Y después volvimos a marzo con todas las ganas. Pero nosotros ya estábamos en la etapa de los ensayos presenciales. Llevábamos ensayado mitad como por ahí. montado Como la como mitad de la la mitad obra. por ahí de la obra, como ya parada. Cuando uno dice, están paradas las escenas. Como 2 horas y media las chicas, claro, como 2 horas y media. Y el equipo de escenografía, de vestuario, de todo, ya habían hecho la presentación de como sus materiales para empezar a construir, comprar, empezar ese proceso. Ahí nos pilló la pandemia. Y la adaptación para una lectura dramatizada, la verdad fue, nosotros no... Hubo un poco de adaptación en lo que ustedes pudieron ver en los videos, como que pusimos las escenas o lo que no pudimos contar, algunas cosas se pusieron en las didascalias, pero las escenas se conservaron en su totalidad, como unidades. No cortamos entre medio de las escenas, sino que cortamos escenas que están como por ahí. Por eso había una didascalia entre medio que dice, bueno, aquí hay una escena que ustedes no van a ver, pero se las vamos a contar. como ese juego también fue un proceso muy bonito de también, como por ejemplo, de reescribir, cómo se reescribe una escena en versión video de un minuto. Didascalia, claro. Cómo se reescribe una escena en versión didascalia. Entonces también entender que esto es abrir un proceso creativo que nos obliga a ser creativos. No, y oye, también una cosa del formato es que o los actores y actrices de esta compañía por lo menos son súper profesionales en el sentido de que la lectura, tal como se lo han dicho en la escuela de teatro, es fome, porque no quieren teñirlo de nada hasta que después se ponen en el escenario y ahí empiezan a probar. Entonces la lectura es una cosa así como fome. Entonces, claro, entonces después cuando pasar a este formato que también, no, obviamente no puede ser una lectura fome, esta era una situación de espectáculo para nosotros. Esto era un estreno y lo hemos vivido con el mismo nerviosismo que vivimos en estreno. O sea, aquí como, no sé, aquí nosotros tenemos 2 hijas, a las 2 hijas las teníamos así, hasta ellas nerviosas. Nos tuvimos que tomar un copete antes. Y ahora lo vivimos después. Es que estamos en el cóctel de estreno. No, lo vivimos, claro, lo vivimos con el mismo nervio, pero claro, entonces en toda esa como ideación para este formato había que trabajar cómo actuamos leyendo, cómo actuamos una lectura dramatizada y que además a través de este formato sea lo más interesante y lo más atractivo para ustedes que lo están viendo en este momento. Como que había que pensar todas esas cosas. Sí, ahí ahora corresponde tomarse un trago post. Pueden abrir los micrófonos para que nos aplaudamos, aplauda a la gente que tiene, pueden abrir los micrófonos, a ver si nos despedimos. Bueno, buenas noches, el teatro está vivo, el teatro hoy, y muchas gracias a la comunidad. Grande. Gracias. Gracias Teatro Mil. Volveremos. Gracias Finis, gracias Teatro Mil, muchas gracias. Viviremos, venceremos y volveremos. Gracias a la Fundación Centro Cultural de Lo Prado también, colaborador también de este proyecto. Gracias a ustedes. Gracias, Caro.